Buenas a todos, y como la actualidad manda y como prometimos en vídeos anteriores, vamos a analizar en este vídeo la situación que se está viviendo dentro de la ornitología, sobre todo en concreto la situación de la ornitología española, pues ya sabéis el tema legislativo, pero también cómo afecta o cómo puede influir. Al final del vídeo vamos a analizar esta situación o estos problemas en otros países. Esto no es nada nuevo para los criadores, que durante bastante tiempo estamos recibiendo noticias bastante pesimistas dentro de la afición, pero en los últimos meses, por las últimas noticias también, se ha ido generalizando una mentalidad como que estamos viviendo una especie de crisis dentro de la ornitología, para muchos directamente la muerte de la ornitología tal y como la conocíamos. No pretendo ser pesimista ni escandaloso con este tipo de comentarios, simplemente quiero intentar analizar qué situación estamos viviendo y de qué manera podemos solventarla en algunas cosas o podemos adaptarnos a ella. Porque, como digo, para muchos se está viviendo por muchos factores una tormenta perfecta, con lo cual en este vídeo lo que vamos a ir analizando varios puntos que creo que son la base de lo que nos está afectando. El primero de ellos que vamos a analizar, digamos, el último golpe que ha sido, que todos habéis oído, que es el anuncio de una de las empresas de mensajería más importantes de cesar con el servicio de envío de mascotas, que es una noticia que recibisteis la mayoría de vosotros a mediados del mes de verano y de la cual no hablamos justo cuando se produjo. Pero aparte de analizar este caso, que ya sabéis más o menos, lo vamos a hablar un poco por encima, vamos a hablar de otros asuntos que también están relacionados con esta crisis que estamos viviendo. Y entre otras cosas porque para muchos criadores, sobre todo con el anuncio de que iba a haber una nueva ley, de que podía afectar de lleno a la cría de aves, a la cría animal en general, pues sobre todo hemos pasado en estos meses de una situación de psicosis donde prácticamente había muchos criadores que dejaban de criar aves por el mero hecho de que pensaban que la ley en algún momento les afectaría y les prohibirían criar, a una situación un poco de pesimismo en la que estamos viendo que también hay muchos aviarios que directamente están cesando en su afición, aunque también es cierto que muchos de ellos están cesando por otros motivos que no tienen exactamente que ver con la ley. Esa situación también de pesimismo, de no saber exactamente a qué nos enfrentamos, de un poco de ganas de muchos aficionados de que aunque muchos de ellos sigan criando y sigan con los concursos más o menos con normalidad, pues sí que se nos están llegando muchas ideas de gente que va a reducir por ejemplo, la adquisición de anillas para el año que viene, va a reducir el tamaño de sus aviarios, etcétera. Digamos, como digo, se está generalizando una especie de tormenta perfecta, y me parece interesante analizarnos con la mayor objetividad que podamos cada uno de estos puntos y de qué manera nos va a afectar. Con lo cual vamos a empezar directamente con el primer asunto, que sería el tema de la suspensión del servicio de envío de animales, de envío de mascotas, y de qué manera esto nos afecta a día de hoy, que ya sabemos un poco cómo ha evolucionado la situación. Bueno, pues vamos a empezar entonces hablando del tema de MRV, que es el tema del cual ya la mayoría de vosotros, si sois criadores de aves, desde luego ya habéis oído hablar pues desde que se publicó la noticia, me parece que fue a mediados del mes de julio, hemos ido a hablar mucho acerca de ello y muchos canales han debatido también hacia esta situación, que para muchos ha sido, digamos, el último golpe o el último ataque dentro hacia el mundo de la ornitología. Por primero, la noticia como tal, por si hay alguno que todavía no lo sabe, la empresa MRV mandó un comunicado diciendo que se suspendía el servicio de envío de mascotas. MRV es una empresa de mensajería que trabaja en España y que prácticamente, aunque no sea la única que haga el transporte de animales, de aves, estamos hablando en este canal, pero transporte también de otras mascotas, aunque no sea la única en España que lo realice, sí que prácticamente es la que tiene el monopolio, en el sentido de que la mayoría de envíos de aves o la mayoría de animales en España se hacen a través de esta empresa de mensajería. Antes sí que teníamos, hace no tantos años, una situación, una cierta polaridad entre empresas como por ejemplo MRV, que también enviaba, y la empresa de Seur, que es otra empresa de transportes también de mensajería muy conocida, que también hacía este servicio de mascotas. Yo personalmente, por ejemplo, cuando enviaba pájaros, pues hay veces que lo hacía a través de los compañeros de MRV y otras veces que lo hacía a través de los compañeros de Seur. Seur se quitó de este tema hace ya unos cuantos años, lo publicamos también aquí, estuvimos hablando acerca de ello, y quedó prácticamente MRV como la empresa única. No es la única en el sentido de que hay más empresas que realizan envíos, pero sobre todo hablamos de empresas pequeñitas, de que no trabajan a lo mejor muchas de ellas por toda España, de que no se han desarrollado tanto, con lo cual ya digo que la mayoría de criadores lo que ha hecho es enviar pájaros a través de MRV. ¿Por qué es tan importante la noticia o por qué es tan importante este hecho de que MRV suspendiera el envío de mascotas? En principio podíamos haberlo interpretado como algo normal, en el sentido de que no es la primera vez que pasa y
distintas sedes de MRV sí que lo hemos visto, que por ejemplo en los meses de más calor, por un tema de seguridad, por un tema de bienestar animal, que los animales vayan en mejores condiciones, pues se había suspendido temporalmente el servicio. Eso sí que lo habíamos visto. Pues por ejemplo, pues ya sabéis, en los meses de más calor puede haber más temperaturas en los coches y demás. Pero no se había hablado en esos años de la suspensión total del servicio, sino más bien de que, bueno, pues por un periodo a lo mejor de olas de calor o un periodo muy concreto, pues se dejaban de enviar mascotas y luego enseguida se recuperaba el servicio. Y es una noticia tan importante por el hecho de que para los criadores es fundamental el poder enviar pájaros a través de empresas de mensajería. Todos los aviarios y todos los criadores, sean más grandes o pequeños, procuran seleccionar una parte de sus pájaros como reproductores para seguir creciendo en el aviario y otra parte de sus pájaros pues los envían o los venden o los ceden, ¿vale? Nunca hablamos normalmente de ventas, ya sabéis que con todo este tema de la ley se ha empezado a decir mucho eso de que ya nos van a prohibir vender pájaros. Tradicionalmente nunca hablábamos de vender, sino hablábamos de cesiones, porque yo cuando cedo, cuando le doy a cambio de un dinero, un pájaro a un criador, oficialmente no estoy cobrando por él, porque es una actividad que yo no declaro, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero por eso solíamos utilizar el eufemismo de ceder los pájaros o de cesiones, como si fuera a regalar y el criador me da a mí un X dinero que no queda reflejado en ningún lado, ¿vale? Pero como digo, los efectos son tan importantes porque básicamente cuando un aviario necesita dar salida a un excedente, como cualquier producción, en este caso tenemos varias opciones. Podemos dar salida a nuestros pájaros a través de, por ejemplo, venderlos o cederlos directamente en nuestra localidad, alguien que visite nuestro aviario y se lleve nuestros pájaros, digamos en casa por así decirlo. Tenemos la opción también de llevarlos a exposiciones o ferias, pero la opción más factible para muchos y más cómoda también para otros es poder, tanto a la hora de venderlos como a la hora de comprarlos, es poder enviarlos a través de empresas de mensajería que llegan prácticamente a cualquier punto dentro de tu propio país, incluso llegan a otros países, y también no solo por la facilidad o la comodidad que nos da este envío, sino también un detalle que muchas veces no se ha tenido en cuenta para que se valoren ciertas variedades o ciertas razas. Es decir, si yo por ejemplo digamos que todos mis pájaros los cediera en mi misma localidad, yo cuando empecé a criar canarios, pues lógicamente tenía un aviario donde tenía yo mucho menos conocimientos de mis variedades, de mis razas, de mi estándar, no tenía tantos conocimientos y pues era un chaval, vendía los pájaros o los cedías pues en el pueblo, de esta gente que te viene a comprar un canario para que cante o una parejita simplemente para criar. Ese tipo de comprador no valora tanto la calidad o las distintas variedades dentro del mundo de la carnicultura. Ese tipo de comprador seguramente no te pague un precio excesivamente alto por tus pájaros. Sin embargo, cuando tienes la opción de enviar, o tu potencial cliente, por así decirlo, tu potencial comprador es no solo ya la gente que vive, tus paisanos, la gente de tu pueblo, sino gente que vive a muchos kilómetros de distancia, tienes muchas más posibilidades de que encuentres gente que valore de verdad la calidad, valore la calidad de tus pájaros, la calidad de tu trabajo y sepa apreciarla y sepa también pagar por ello. Por ejemplo, hay muchas razas o muchas variedades de canarios que son, digamos, razas más para especialistas. Una persona no entendida puede no valorarlos y no tenerlos en cuenta, sin embargo, un especialista puede ver cosas interesantes en esos pájaros y pagar adecuadamente por ello. Con lo cual, muchos criadores, poco a poco, cuando iban empezando a criar, iban poco a poco aceptando enviar más pájaros a través de empresas de mensajería porque era la manera de que te valoraran adecuadamente tus pájaros, ¿vale? Y eso, como digo, es el detalle más importante, que sigue siendo a día de hoy el envío de animales la principal manera de dar salida de forma adecuada, de forma correcta a los pájaros de nuestros aviarios. También otra opción, por ejemplo, que no me he acordado de decir, es el tema de cederlos a una pajarería, que eso lo podemos hacer en principio todo de cederle a una pajarería, por ejemplo, que esté en nuestra zona, en nuestra localidad, pero lógicamente la pajarería necesita, porque al final es un negocio, tiene que tener un beneficio de esos pájaros que compra y luego los revende, con lo cual no te va a pagar los mismos precios que te pueda pagar un criador especializado que busque unos pájaros concretos en tu aviario. Por eso es un tema tan importante esto de que haya unas empresas de mensajería que nos faciliten la labor. Estamos hablando de la canaricultura, pero estamos hablando también del resto de distintos tipos de animales o de mascotas que también piden esta fluidez a la hora de enviar los pájaros. Luego, la siguiente pregunta que surgía después de recibir la noticia, es que como digo, cayó como un jarro de agua fría para muchos criadores, otros en cambio
seguían pensando que era algo mucho más temporal y lo dejaron estar, es el tema de qué relación tenía esto con la nueva ley de bienestar animal que se pretendía aplicar en España. Y al final no es que directamente el gobierno haya dicho, como muchos interpretan, porque al final como todo se politiza, no es que directamente el gobierno haya dicho que esta empresa de mensajería debe prohibir el envío de mascotas porque no sea legal, sino que a día de hoy en el mundo los gobiernos y las instituciones tienen dos maneras diferentes de prohibir. Y eso lo vemos en multitud de facetas de la vida. Una manera de prohibir es decir que directamente esta actividad o esto queda totalmente prohibido. Con lo cual, si las autoridades te ven ejerciendo esta actividad, pues conlleva sanciones, multas o lo que sea. Eso es una manera de prohibir. Y otra manera de prohibir, mucho más sutil, mucho más maquiavélica, es la que más se utiliza a día de hoy, que es ponerte dificultades o ponerte trabas. Lo vimos, por ejemplo, el caso de la vacunación del COVID, ¿no? En España. En España como tal no se ha obligado a vacunarnos de COVID a las personas. Yo, por ejemplo, me he vacunado porque he defendido el uso de estas vacunas y entonces yo me he vacunado todas las dosis que me han dicho. En concreto me he vacunado 3 veces. No te obligaban a hacerlo, pero sí que es cierto que te influía, por ejemplo, si querías viajar a tal sitio o si querías ir a no sé dónde, pues te estaban, digamos, medio marcando el camino para que al final tomaras la decisión de vacunarte, ¿no? Pues con esto lo pongo de ejemplo porque es un poco un caso parecido, es decir, yo no prohíbo el servicio de mascotas, yo no prohíbo la cría de animales, etcétera, etcétera, pero pongo distintas trabas burocráticas o distintas exigencias que es posible que muchas empresas no asuman. En concreto, lo que ha pasado con MRV es que las exigencias de condición que se están poniendo respecto al bienestar animal en esos envíos, pues pueden llegar a ser tan altas que la propia empresa deje de ver rentable el servicio. Al final, MRV es una empresa y lo que busca una empresa es obtener beneficios totalmente lícitos. Y la empresa, evidentemente, que tiene prácticamente el monopolio de envío de mascotas, es la primera interesada, mucho más incluso que los criadores, la primera interesada en seguir dando ese servicio. Pero si las exigencias de ese servicio se convierten en una falta de rentabilidad a la propia empresa, pues evidentemente es donde pueden surgir los problemas. Y es precisamente la relación, que no es una relación directa con este tema, la ley de bienestar animal, pero en la práctica está totalmente relacionado la suspensión, posiblemente de MRV total, de respecto a las nuevas exigencias de esta ley de bienestar animal. Y con todo esto estamos llegando un poco a rizar el rizo, porque si os fijáis, por ejemplo, antes de llegar a esta situación en la que hemos llegado con el tema de la empresa de MRV, hemos visto como que poco a poco las exigencias para los criadores aumentaban. Había una exigencia que era normal que fuera aumentando, ya sabéis, el tema del coste de vida va aumentando, el tema de la inflación y lógicamente los que hemos enviado pájaros hace 10 años te cobraban tanto por el envío, no recuerdo exactamente, y a día de hoy el envío es más costoso, ¿vale? La empresa te cobra más por ese servicio, ¿vale? Pero hemos visto, por ejemplo, que en los últimos años, si enviabas una cierta cantidad de pájaros, en la mayoría de las sedes creo que ha sido así, tenías que llevar también un certificado veterinario, que evidentemente le tendrás que pagar a un veterinario para que te haga esa certificación, en el cual el veterinario aseguraba que los pájaros viajaban en las máximas condiciones. Y yo creo que ahí es donde un poco rizamos el rizo, porque me refiero, evidentemente aquí todos en la ecuación vienen que los pájaros viajen en las mejores condiciones. El criador que los vende quiere que los pájaros lleguen en perfectas condiciones, porque si no cabe la posibilidad de tener problemas con la persona que los ha comprado. La persona que los recibe lo que quiere es que los pájaros lleguen en perfectas condiciones y la empresa de mensajería también lo quiere. Pero el primer eslabón no lo pueden controlar tanto, es decir, el principal interesado, que es el que cede los pájaros, pues ya los lleva en su transportín con unas condiciones adecuadas para que el pájaro llegue. Es decir, yo entiendo que en una sede de MRV o de cualquier empresa de mensajería, pues justo cuando los pájaros llegan a sus instalaciones, pueden revisar sencillamente si esos pájaros, la caja donde se envían cumple las condiciones adecuadas, si los pájaros tienen algún recipiente o algún elemento que les pueda hidratar en el camino, tienen comida, etcétera, etcétera. Evidentemente la empresa de mensajería no va a coger uno a uno cada pájaro ni va a ver en qué salud llega al sitio. Pueden haber pájaros que lleguen en mala salud, pero ya digo que eso es lo que principalmente le interesa al criador. Lo digo porque esto de, por ejemplo, el certificado veterinario, y lo digo yo que soy veterinario, que a lo mejor me estoy pegando un tiro en mi propio pie, pero me entenderéis.
es un poco una idiotez o es un poco, digamos, es un poco un brindis al sol en el sentido de que yo me niego a pensar que un veterinario realmente haya hecho un análisis completo de esos animales. O sea, el veterinario lo único que hace es certificar, como digamos más o menos una autoridad, que el criador lleva a los pájaros con una cierta garantía. Pero ¿hasta qué punto se puede asegurar que esos animales van perfectamente sanos? Lo puedo entender, por ejemplo, una mascota tipo perro que se envíe, que me exijan, bueno, el perro tiene que estar desparasitado o el perro tiene que estar con tal vacunación que se puede registrar. Bueno, eso tipo lo puedo entender, pero que tengas que recurrir tú como criador a un veterinario de que te certifique que los pájaros están sanos, pues hombre, yo personalmente, si cualquiera de nuestros compañeros que tiene aviarios grandes no sabe ya las condiciones en las que van los pájaros, pues perdóname, pero no me lo creo. O sea, todos los criadores que estén en los pájaros saben más o menos en qué condiciones van los pájaros. O sea que ese tipo de exigencia, yo creo que lo hacen un poco también con la idea de que la empresa se cubra un poco las espaldas, pero me parece un poco absurdo. Y claro, el tema, si nos ponemos cuadriculados, claro, para que los pájaros lleguen en buenas condiciones, yo por ejemplo, cuando los enviaba de la sede de Cáceres Capital, no recuerdo bien, pero me parece que los pájaros salían aproximadamente como a las 5 de la tarde, una cosa así, y a las 8 de la mañana aproximadamente, entre las 8 y las 9, llegaban al destino que fuera a España, porque yo solo he enviado en España. Claro, en un mes de invierno, por ejemplo en meses invernales, mismamente en diciembre, que los pájaros a la hora que salen prácticamente es de noche en la localidad donde yo vivo, se pasan la noche durmiendo en el transporte y llegan a la mañana siguiente, yo sinceramente creo que el estrés que sufren esos animales es prácticamente nulo. Es así, por mucho que nos pongamos a legislar sobre el bienestar animal, yo creo que es así. Eh, con lo cual es cierto que para que el envío sea más fácil y más factible, lógicamente la furgoneta, donde sea que se envíen, pues también va que si un perro, que a lo mejor está ladrando, que si unos canarios, que si otro que ha enviado unas tortugas, etcétera, etcétera. Que si nos ponemos puristas, es cierto que las condiciones de temperatura que debe de llevar cada animal son diferentes y ahí están en el mismo habitáculo. Pero técnicamente, ya digo, yo por ejemplo no he tenido nunca ningún tipo de problema con la empresa de mensajería. Con MRV, que es con la que más he enviado pájaros, porque ya digo que Seur cesó del envío. Nunca, absolutamente nada, cero de problema. La única vez, y lo he mencionado aquí en algún vídeo, que haya llegado algún pájaro medio enfermo, un poquito embolado a casa del criador, por la razón que sea, que estoy convencido que no ha sido por causa de la empresa MRV, sino porque a lo mejor ese pájaro estaba más flojo, de peores condiciones, o se ha debilitado, cualquier razón, cosas que no podemos controlar, pues yo, con total respeto al criador, oye, automáticamente que el pájaro haya fallecido por mala suerte, pues yo asumo el precio del pájaro, te devuelvo el dinero que me hayas pagado y punto. No más, pero de cara a la empresa de MRV yo personalmente no he tenido ningún problema, pero esta es la manera que estamos viendo de prohibir, es decir, aumento las exigencias, incluso exigencias que pueden resultar casi que surrealistas, y esto provoca que, bueno, pues muchas empresas no se atrevan directamente al envío y sea una de las maneras de acabar o de dañar, por así decirlo, esa cría de animales, y es lo que estamos viendo. A partir de esta noticia la asumimos, nos lamentamos y nos planteamos planes B. Estamos en un mundo capitalista, con lo cual a partir de que MRV confirmara que desiste totalmente en el envío de mascotas, pues evidentemente van a surgir muchas empresas, en principio todas pequeñas, o mucho más pequeñas que ellas, para realizar ese tipo de envío. Lógicamente, me imagino que provocará todo que haya más costes por parte del criador, pero opciones para enviar pájaros, en mi opinión, vamos a tener, incluso van a surgir otras opciones nuevas. Otras cosas que surgen debido a estas cosas, por ejemplo, de planes B, lo hemos visto, el GOE, que es el grupo de empresas de ornitología española. Tenéis un vídeo, por ejemplo, el compañero Aviario Tramontana, que ya sabéis que tiene una tienda de ornitología. Bueno, pues el compañero es una de las empresas esas que se ha asociado, digamos, en esta agrupación de empresas de ornitología, que hay aproximadamente unas 70. A mí, sinceramente, me da pena que este tipo de iniciativas o este tipo de proyectos tengan más o menos viabilidad, no hubieran surgido antes, porque evidentemente
por mucho que nos pongamos, pese a que la ornitología sea un hobby, está claro que asociado a ese hobby surgen empresas que comercializan productos, que tal, y al final se forma un sector productivo, evidentemente muy pequeño en comparación con otros sectores de la economía española, pero un sector productivo de empresas que se dedican a ello. Vamos a cualquier feria ornitológica y vemos que si Iberia Ornitológica, que si Aviantechnic, que si por ejemplo los compañeros de Tramontana, el compañero de la tienda del Canario Juan Francisco Burgo, tiendas de librería, por ejemplo Ornitología Práctica, los de Moldejaves, muchas empresas que surgen, ¿no?, que se asocian a todo esto. Bueno, pues el tema es que una de las actuaciones que pretenden también es que sea una especie de plan B a la hora de facilitar el envío de animales o el envío de mascotas, que como digo es una de las cosas que más ha agobiado en los últimos tiempos a los criadores y que más ha ayudado a ese pesimismo que estamos teniendo. También os recomiendo no solo este vídeo del compañero Tramontana, que lo publicó este verano, sino otro vídeo en el que el compañero de Spinus Erinus, Pedro, que desde aquí le mando un saludo porque yo soy fiel seguidor de sus vídeos, ya sabéis que tiene un estilo muy propio a la hora de analizar esta situación y hace también vídeos muy buenos relacionados con nutrición y demás dentro de los pájaros. Pues bueno, analiza muy bien el tema este de la trazabilidad y los problemas que pueden surgir con todo el asunto de que yo no tenga posibilidad de enviar pájaros, pero sí los envíe a través de un núcleo zoológico, etcétera, etcétera. Bueno, no es tan fácil como pueda parecer, pues ya digo, por el tema sobre todo de la trazabilidad, es decir, de que se pueda justificar el origen de ese pájaro y digamos las fases a las que ha ido. La trazabilidad es que, por ejemplo, yo si me estoy comiendo un filete de ternera, por poner un ejemplo, la trazabilidad implica que se sepa de qué pieza muscular ha salido ese filete, de qué canal, dónde se ha matado ese animal, dónde se ha cebado, dónde se ha criado, al final tener un control de todas las fases desde que surgió, digamos, ese animal hasta que directamente llega al consumidor. Pues un poco también la trazabilidad en el tema de las ventas. Llama la atención también de que quizá este grupo de empresas de ornitología, que yo desde luego le deseo el mejor futuro del mundo, pero llama la atención que puedan tener incluso más efecto que las federaciones. Una de las cosas que más pesimismo ha dado a los criadores es que las federaciones en general ornitológicas, o bien por conflictos internos o bien lo que sea, no han estado a la altura o no han podido estarlo en esta situación que estamos viviendo, que en teoría serían las que mejor defenderían nuestras causas. Sin embargo, vemos que pues al final la asociación de estas empresas, que desde luego a mí el hecho de que se acabara con la ornitología me afectaría como afición, indudablemente, pero yo entiendo que una persona que tiene una empresa, que tiene un negocio, con lo difícil que supone crear un negocio en España, que haya invertido un dinero en crearlo y desarrollarlo, pues cuando ya te afecta al pan que llega a cada casa y a la comida de tus hijos, pues ahí evidentemente ves mucho más las orejas al lobo. Yo entiendo que este tipo de empresario, digamos, esté mucho más preocupado de la situación y se lo plantee mucho más en serio que gente que, bueno, simplemente lo tiene como hobby, que si llegan un día que me lo prohíben, pues bueno, en vez de estar aficionado a esto, me aficiono a otras cosas, ¿no? Y entiendo que sean precisamente este grupo de empresas unos de los que más fuerza pueden tener a la hora de actuar frente a esta legislación más dificultosa que nos está surgiendo. Desde luego propuestas están haciendo muchas, el tema ya sabéis, ya digo que en el vídeo del compañero Tramontana de Rubén lo explica muy bien, pues bueno, ha hablado de crear un día de la ornitología, de crear también distintas campañas, por ejemplo, el cuidado de especies en peligro de extinción, no sé, propuestas hay muchas y me parece bien que, ya digo, me resulta triste que no hubiera surgido una asociación, una agrupación que defienda también los intereses de estas empresas que se dedican a la ornitología, no solo que hubiera federaciones de criadores y demás, sino también dentro del sector comercial de la ornitología también. Creo que es una herramienta interesante, no sé qué efectos podrá tener, si nos podrá servir para defendernos o no, pero creo que es mucho mejor que existan este tipo de agrupaciones, que vayamos todos más a una, que no existieran. Con lo cual, desde aquí, desde luego, todo mi apoyo a que nos ayude también en esta situación complicada. Vamos con el tercer punto, que es la clave, y vamos a intentar sintetizarlo esto mucho más, que es el tema de la política. El gran problema que tenemos a día de hoy en España, y creo que en todos los países, y no solo lo vemos respecto al mundo de las aves o los animales, vamos a ponernos mucho más generalistas, es que tristemente tenemos ya asumido que la política a día de hoy interviene en todo. Y aquí no estoy hablando ni con ideologías, ni que yo sea de derecha, ni de izquierda, ni nada por el estilo.
Hace no tantos años la política había temas donde no intervenía y ahora todo queda manchado de política. Lo vemos con cualquier escándalo que surge en los medios de comunicación, con cualquier tipo de cosa, todos se posicionan hacia un bando o hacia otro y este es el gran problema. A partir de ahí, ¿cuál es el tema político de aquí que ha marcado todo? La propuesta, en concreto de España, de dos partidos de izquierda, el PSOE y Podemos, de una nueva ley de bienestar animal. Y la gran clave dentro de esta nueva ley, pese a que creo personalmente que tiene algunos puntos buenos, es cierto que prácticamente yo el 99% de ley, y creo que el resto de veterinarios y criadores de animales tienen la misma opinión que yo, habría que quitarlo, pero viendo que tengamos este gobierno, tengamos otro, de alguna manera la ley de bienestar animal va a ir hacia adelante, nos centramos en las claves que nos afectan y creo que la más importante es el tema del listado positivo. Y esto yo creo que es, en teoría, lo que puede afectar, como digo, más de lleno a la manera que tenemos de entender la cría de animales. Hablando de esto, ya que estamos recomendando también vídeos, hemos hablado de este vídeo, como digo, del compañero Tramontana, hablando del grupo de empresas de ornitología. Hemos hablado del vídeo también del compañero Pedro, que si queréis os los pongo en los comentarios de enlace, por si no los habéis visto, los podéis ver. Y luego hay otro vídeo también muy interesante del compañero de Mundo Canarios, que desde aquí le mando un saludo, donde analiza, no sé si lo hace a través de una especie de ChatGPT o alguna cosa de estas, pero analiza de qué manera le interpreta ese programa informático esa ley de bienestar animal. Porque uno de los problemas que surge con esta ley es que hay tantas cosas abstractas. Nosotros cuando hicimos el vídeo analizando la ley, hay tantos temas abstractos, tantas cosas que quedan un poquillo en el aire, que el gran problema es que no sabemos muchas veces cómo interpretarla y si la podemos interpretar como que nos va a afectar de lleno o como que nos va a dar por así de refilón. De alguna forma sí que nos va a afectar, pero a lo mejor no de la misma manera que pensamos. Y el gran punto clave de esta ley en concreto para la cría de animales y para la cría de aves es el tema del listado positivo. Es decir, un listado en el cual incluirá, no sé con qué criterio, qué especies pueden permitirse la cría y cuáles no. Y esto ha sido también un poco un foco de conflicto entre los criadores porque, en teoría, los canarios, después de mucho revuelo, sí que iban a ser incluidos en un listado positivo. Es decir, digamos que en principio los canarios no van a haber estado afectados o no van a haber estado afectados por el tema de prohibición porque se incluyen como un listado de animales que se pueden criar en cautividad. Otras especies vinculadas a la ornitología no. Ya hemos dicho que este es uno de los grandes peligros, que pasó también con el tema del silvestrismo. Nos confiamos, ahora oímos esta noticia o alguno que la haya oído por primera vez y dirás, uff, qué alivio, menos mal, la canaricultura no incluye, si le afecta a los criadores de jilgueros, a los criadores no sé qué, pues nada, eso no me afecta a mí, porque al final la canaricultura no la incluye. Pero volvemos a lo mismo, todas estas políticas son como una brida, van pasos previos, inicialmente afectan a una cosa y poco a poco te van llegando. Hace no tantos años prácticamente todos los criadores asumíamos que al silvestrismo se lo iban a cargar de una manera u otra, lo teníamos como asumido, ni nos planteamos siquiera que la canaricultura iba a verse afectada, a la ornitología en general, es que ni planteárselo, o sea, ¿cómo va a intervenir un gobierno en que yo me ponga a criar aves en mi casa, canarios que llevan 500 años viviendo en cautividad? Ni de coña, vamos, es que ni nos lo planteábamos. Pues a día de hoy nos estamos enfrentando con todo esto, para que veamos que, digamos, es una tendencia que nos encontramos con la sociedad y que hay que considerarlo. Pero la gran clave, como digo, es el listado positivo y qué animales van a estar incluidos aquí y cuáles no. También relacionado con esto, otra de las cosas que más nos preocupaba era que nos permitieran criar o no, el tema de poder ceder o no nuestros pájaros y el tema de los concursos, que como ya hice en ese vídeo hace ya bastante tiempo, en una interpretación benévola de la ley, los concursos de canaricultura o ornitología no quedaban prohibidos y yo personalmente pienso que se van a seguir realizando, pero en otras interpretaciones un poco más extremas de la ley podemos pensar que se acaben considerando como algo no permitido, ¿no? Entonces, el gran problema, como digo, es ese. Y luego, a partir o a raíz de todo este tema político, es que vamos a poner el ejemplo de que yo no soy aficionado a las aves o que no estamos hablando de afición a las aves, porque la mayoría de los que esté viendo este vídeo, desde luego que son aficionados a la ornitología. Pongamos que soy una persona dentro de la sociedad española o de cualquier país normal, que no tengo relación con el mundo de las aves. La idea que va calando poco a poco en la sociedad y que va poco a poco asumiendo la gente ajena, como digo, el mundo, es que
la cría de animales es un poco un término de explotación y es un poco como algo negativo. Eso es lo que va calando, o sea, nos va llegando una idea de que cada vez tenemos más animales como mascotas, cada vez hay más vínculos con el mundo animal, pero al igual que se ataca la ganadería por considerar la explotación, pese a que la ganadería española cumpla unas normativas estrictísimas de bienestar animal, pues también se ataca, por ejemplo, la cría de aves. Y ya tenemos asumido que nos lleguen comentarios. A mí al mes en el canal de YouTube me llegan muchísimos comentarios, y a todo el resto de compañeros del YouTube también, de que suelta las aves, sácalas de sus jaulas, eso es esclavitud, etcétera, etcétera. O sea, esos conceptos que nos parecen de gente que está zumbada de la cabeza o de animalistas extremistas, esos conceptos nos están llegando y poco a poco la sociedad los va asumiendo. Y eso yo creo que es el gran peligro y nos hemos metido en esa vorágine y luego vamos tendiendo poco a poco acomplejándonos como ya empezamos a pensar que, bueno, no es lo correcto que tengamos animales en nuestras casas, tal, y poco a poco ese complejo va llegando, ¿eh? Eso es el gran problema de estas políticas, ¿eh? Yo no estoy pensando que de repente lleguen unos políticos que sean unos iluminados y quieran revolucionar el mundo, sino que los políticos han mamado esas ideas y al final son las que quieren aplicar, ¿eh? Por eso, a mí, de todos los temas que estamos analizando, y de momento llevamos 3 puntos, quiero analizar otros 3 o 4 más, que si os cansa un poco lo podemos hacer en 2 vídeos aparte, pero a mí es lo que más me preocupa realmente de todo esto, ¿eh? La idea, primero, de que se haya sentado tanto la política en todos los aspectos de la vida, y segundo, el tema de que poco a poco vamos asumiendo ideas que nos parecen normal y como que se imponga una verdad. Si es que lo bonito de las cosas es que la gente tenga distintas opiniones y que se gobierne para gente con distintas opiniones. Como nos quedemos con algo que es una verdad universal, la estamos cagando totalmente. Y si estamos hablando de ley de bienestar animal, si estamos hablando del tema de MRV, si estamos hablando del tema de política, el listado positivo, de las palabras que más estamos utilizando los últimos meses, los aviarios, es el tema de los núcleos zoológicos. Los núcleos zoológicos aparecieron como la gran solución a estos problemas. Es decir, el gobierno me está presionando, bueno, me hago un núcleo zoológico, legalizo mi criadero porque está ilegal, porque de cara al público no existe, lo legalizo, formo un núcleo zoológico y ya está. Le pago un X dinero a un veterinario para que me haga la documentación esto, hago los papeles en el ayuntamiento y punto, solucionado. Un tema económico. Pero es que el problema es que los núcleos zoológicos parecía, pero es que no son la solución. Y es que no son la solución por muchos aspectos. Primero porque en muchas localidades, en gran medida, no se están permitiendo hacer núcleos zoológicos dentro del núcleo urbano. Con lo cual, yo los pájaros que tengo en casa no los puedo legalizar o no los puedo hacer, digamos, públicos, como tal, de que existen. Ese es un primer problema. Segundo problema es que por parte de muchas administraciones, por mucho que tengan formación, están interpretando, y le pasa a mucha gente. Tú le dices, tengo un núcleo zoológico en casa. Pues prácticamente una persona que sea ajena a este mundo de los animales estará pensando que tiene prácticamente una jungla, una selva, casi lo que tiene el Fran de la jungla en Tailandia. Cuando realmente un núcleo zoológico debería ser un concepto en el cual simplemente legalizo unos pájaros, por ejemplo, que tengo en casa. Yo puedo tener un núcleo zoológico en una habitación y no haber ningún tipo de riesgo que se me escape, ni transmisión de enfermedades, ni cosas de estas. Con lo cual, la política de núcleos zoológicos no está bien implementada y la política de núcleos zoológicos no es la solución. En cierta forma ha sido la solución para muchos aviarios grandes que se dedican a comercializar en gran cantidad, que lógicamente se veían en la obligación de legalizarlo, pero la mayoría de ellos también ya tenían núcleos zoológicos previamente. Cuando tienen muchas instalaciones o tal, pues ya hay que planteárselo. Pero una persona que tiene en su casa 5, 10 parejas, o me da igual, incluso 15 o 20, pues yo no entiendo la legislación ahora mismo que está planteada de núcleos zoológicos. Y ese es uno de los grandes problemas, es decir, si los gobiernos no dan esa flexibilidad para que los criadores puedan de alguna forma legalizar sus pájaros, es donde hay el problema. Y volvemos a lo mismo, si es que al final esto todo está inventado, es decir, puede que mi ayuntamiento, a ver, yo vivo en un pueblo pequeño y evidentemente la gente sabe que yo en mi casa tengo los pájaros porque pasan por la calle, en el aviario, etcétera, etcétera. Pero puede que en una localidad el ayuntamiento no sepa que tú en tu casa tienes una colección, por ejemplo, de canarios, una colección de aves, ¿vale? Yo entiendo que haya un registro donde tú comuniques, pues más o menos la cantidad de pájaros que tienes, de qué especies, de qué variedades, y lo puedas hacer legalmente, con facilidad. Pero es que de alguna forma ese registro ya existe por parte de las federaciones, y lo hemos hablado. Es decir, yo que estoy asociado en una sociedad ornitológica, que está aproximadamente como a 20 kilómetros de distancia. Esa sociedad tiene todos mis datos, tiene mi DNI, tiene dónde vivo, tiene datos incluso de mi cuenta bancaria cuando pago el tema de las anillas.
tiene datos de cuántas anillas pido al año, de más o menos cuántas parejas tengo, tiene toda la información de mis pájaros. Esa información también le puede llegar perfectamente a la propia federación, con lo cual ya hay una institución, que es verdad que es una institución que no controla al gobierno, pero ya hay una institución donde están mis datos y los datos de mis pájaros. Pues ¿cuál es el problema de que yo tenga que hacer todo ese tipo de documentación para legalizar mis pájaros con el núcleo zoológico? No está bien entendida la política de núcleo zoológico, y pese a que para muchos era la solución y que la gran mayoría de preguntas de la gente, con estas parejas puedo hacer un núcleo zoológico, con estas parejas no, si es que el gran problema es que no hay facilidad para realizarlo de forma adecuada. Relacionado con esto, el tema de las manifestaciones. Seguro que muchos de vosotros, como criadores de animales, habéis participado en algunas de las manifestaciones que se hicieron. Por ejemplo, en Madrid se han hecho varias, donde han ido una gran cantidad de criadores. Si surge una ley, por ejemplo, que impone un gobierno, y hay gente que está en contra de esa ley porque le puede afectar, porque no entiende que sea correcta y tal, ¿qué opciones tienen las personas? Pues a fin de cuentas las opciones son o bien que en las próximas elecciones vote en contra de ese tipo de partidos que proponen esas leyes. Bueno, esa opción la tenemos, se ha hecho, finalmente no se ha decidido, no se ha favorecido ese cambio, pero digo esto porque muchos criadores, y te lo decían en los comentarios, como todo esto se ha politizado, nada, la solución de todo. Evidentemente ahora ganan las elecciones Vox o gana el PP, derogan esa ley y ya está, solucionado, se acabó el problema. Pues no, o sea, eso no es la realidad es que esa ley se maquillaría, se quitarían muchas cosas, podía ser más beneficiosa, pero al final las leyes no se cambian, las leyes se maquillan, y de alguna manera nos tocaría una ley de bienestar animal retocada por una serie de partidos, pero al final nos la comeríamos igual. La tendencia sería esa, es decir, un cambio político no sería tan revolucionario, o por lo menos yo lo veo así como se pueda interpretar. El segundo tema, o la segunda manera que tenemos de actuar frente a este tipo de situaciones: nos podemos manifestar. En un país democrático tenemos derecho a manifestarnos si queremos defender pues una serie de ideas, por supuesto con respeto, por supuesto sin hacer actos vandálicos y demás. ¿Qué ha ocurrido con las manifestaciones que nos hemos encontrado? Y esto lo he dicho yo en muchos vídeos también, y evidentemente ha habido opiniones de todo tipo. Pues que primeramente los medios de comunicación han informado de las manifestaciones como les ha dado la gana. Segundo, esas manifestaciones, los conceptos se han mezclado mucho, porque en esas manifestaciones del bienestar animal se mezcló el tema de la caza, que bueno, de alguna manera puede estar relacionado, aunque vemos que luego no se han metido dentro de esta ley. Se metió también el tema del mundo rural, que evidentemente el mundo rural de ganadería, agricultura, lo que sea, tendrá sus quejas hacia el gobierno, pero no tiene exactamente que ver con esto del bienestar animal relacionado con esta nueva ley. Es decir, yo puedo estar muy vinculado también al mundo del campo, al mundo de los animales, pero un criador que críe pájaros en el centro de Madrid, que sea el tío más urbanita del mundo, está protestando por otros asuntos, no por el tema como tal del mundo rural. No sé si me explico. Es decir, en las manifestaciones, y sobre todo en una en concreta, lo que pasó es que se mezcló de tal manera el asunto que lo que le llegaba al público general es que, bueno, se estaba manifestando el mundo rural por la situación de precios, no sé qué, no sé cuánto, y ya está. O sea, esa es la información que llega al público general, y así, evidentemente, no podemos cambiar nada. Es triste, pero los gobiernos manipulan las manifestaciones. Es triste, pero los medios de comunicación, y aquí lo hemos visto, han manipulado las manifestaciones. Y hemos hablado 40 veces del caso de que incluso utilizaban imágenes de una manifestación y las ponían en otras. O sea que hemos visto cosas totalmente recambolescas en los medios de comunicación, lo hemos visto en Antena 3, en otros muchos, que no estamos hablando de medios secundarios. Ese es el gran problema. Y asociado a esto de las manifestaciones, el tema de las federaciones. No solo estamos federados para pedir anillas, que es lo que han dicho muchos criadores. Si formamos parte de una federación, o los criadores estamos dentro de un grupo, todos los criadores que concursamos formamos parte de una federación. Evidentemente la persona que tiene 3 parejillas y las tiene en casa, ni siquiera las anillas, pues ahí no está asociado a nada. Pero yo, como criador, que estoy aficionado a la ornitología deportiva, y prácticamente pues todos los que concursan, esos están metidos en asociaciones y en federaciones. Las federaciones, lo hemos hablado antes, o bien por luchas internas, o bien por lo que sea, pero la sensación que los da a los criadores es que no han dado la talla, no han actuado, o directamente no han podido actuar. Pero este era el gran punto, y esta es la gran clave a la hora de actuar. Yo, como criador, la influencia que tengo es prácticamente nula. Podré quejarme a través de mi vídeo de YouTube, lo verán 4 y punto. Pero las federaciones son las que pueden tener cierta potestad a la hora de influir.
igual que por ejemplo el Consejo General de Colegios Veterinarios, que también se ha quejado, otras instituciones afectadas. Esos son los que de verdad pueden actuar de cara a atacar estas leyes, a atacar estas propuestas del gobierno. Y al final el tema de las federaciones es que, como decían, si cada vez cunde más el pánico entre los criadores, cada vez se solicitan menos anillas o cada vez se hicieran menos concursos, que no sé si es lo que va a pasar desde luego, pues al final lo que nos vamos a encontrar es federaciones más debilitadas, porque de alguna manera les llega el dinero a las federaciones y con el dinero con el que pueden hacer cosas. Entonces yo creo que este es uno de los puntos. Lo hemos hablado cuando hemos hablado del grupo de empresas de ornitología, que parece que han tenido incluso más efecto este grupo de empresas que ha surgido, o por ejemplo agrupaciones como la que surgió de Fauna, que ha luchado también en contra de esta ley, que las propias federaciones ornitológicas, que desde luego yo hablo sin saber, en el sentido de que no estoy dentro de estas federaciones, no sé de qué manera lo han luchado, por supuesto, pero a la mayoría de criadores le ha dado la sensación de que se han quedado un poco en agua de borraja. Y esto creo que era una de las patas fundamentales a la hora de actuar con este tipo de legislación. Luego, a este cóctel que tenemos ahora se le ha sumado que los criadores llevamos tiempo hablando de noticias relacionadas con la política o relacionadas con escándalos, porque, por ejemplo, lo hemos hablado antes, el tema del silvestrismo, que ya sabemos que lleva años, digamos, un poco, condenado a muerte, condenado a la desaparición. Era una parte de esta afición que muchas veces era un mundo aparte, pero evidentemente cuando ves las barbas de tu vecino, ¿no? Como dice el refrán. Y luego, aparte del tema del silvestrismo, el tema del mundial, porque ya sabéis todo lo que hablamos del conflicto que hubo de federaciones en España, los problemas de que se quitó el mundial, de que España surgió otro grupo, que se apartó, todo un problema, digamos, institucional, pero ese problema era un problema que nos afectaba a los criadores, pero era un problema, digamos, de la élite, por así decirlo, dentro de la ornitología. Es decir, afectaba a una parte de los criadores, en concreto, que se dedicaba a la ornitología deportiva y demás. Pero este problema que estamos viviendo ahora de la ley de bienestar animal es un tema, y todo lo asociado después, un tema que ya afecta a todos los aficionados. Es decir, en un principio, cuando hablábamos de estos temas del mundial, de que si el mundial de Alicante, que surgió la Unión, que no sé qué, toda esta historia, a la mayoría de criadores que lo tienen como aficionados a estos temas les importaban tres narices, porque estaban centrados en lo que estaban centrados. Y a día de hoy sí que tenemos un problema global, y pese a que no creo que haya sido la clave, pero está claro que ese lío federativo y ese conflicto interno pues también ha facilitado que, por otro lado, nos hayan metido la espada, por así decirlo, doblada con estos asuntos. ¿Qué sumamos a todo este cóctel? Pues vamos a sumar otro factor, que es el tema de la situación económica. En los últimos años no hemos visto una crisis económica quizá como la que tuvo España en 2008, efectivamente, pero hemos tenido unas tasas de inflación brutales. Es decir, si yo gano 1.000 euros, mis 1.000 euros ya no valen 1.000 euros, valen menos. Con lo cual hemos visto que se han encarecido un montón de cosas. Que sí, la guerra de Ucrania habrá afectado, el tema de la sequía en ganadería, etcétera, etcétera, mil factores. Lo vemos ahora con el tema de los precios del aceite, y eso ha provocado también que productos vinculados con la ornitología también se hayan encarecido mucho. Todo está sumado a este cóctel, que si ya los criadores estaban un poco agobiados o con la psicosis de qué estaba pasando a nivel legislativo, por si ya le sumamos la situación económica, que los costes de un aviario se puedan disparar, que aunque sea un hobby, evidentemente buscamos reducir al máximo los costes manteniendo en buenas condiciones los pájaros. Hemos visto los precios de alpiste, yo no los he conocido tan desorbitados en la vida. La semilla de la perilla, que es la semilla gourmet, que siempre ha sido de las más caras que le daban los otros pájaros, pues yo no sé los precios que ha alcanzado, pero triplicado, cuadruplicado, quintuplicado seguro. Entonces, todo esto desde luego que no ha ayudado y ha servido para que el pesimismo de los criadores aumente más. La situación económica evidentemente mejorará, pero lo que no sabemos es cuándo mejore, en qué situación nos vamos a encontrar con el grupo de criadores. Eso todo ha sido la suma, por así decirlo, de ese cóctel. Y luego también el tema de ese efecto contagio que, por ejemplo, los vemos continuamente en las redes sociales. Continuamente tú le das al Facebook, le das al Instagram, o te pones a hablar en un grupo de WhatsApp, te pones a hablar con compañeros, y esa idea de pesimismo, que si fulanito de tal, criador muy importante, este año deja de criar, que si ha hablado con no sé quién y va a pedir la mitad de anilla, ese pesimismo está generalizado. Que lo que decimos, que muchos de esos criadores pueden dejar de criar por otros motivos. Imaginemos que uno ha tenido un hijo que le resulta muy agobiante y decide dejar de criar. Pues puede ser por otros motivos, o que uno se ha mudado, que otro se ha divorciado, lo que sea. Pero
ayudan a ese efecto de contagio de ese cóctel de que para mucha gente pues estemos en ese desánimo, ese pesimismo, que debido a esto pues prácticamente la ornitología se va a acabar. La gran mayoría seguimos hacia adelante, la gran mayoría seguimos con cierta normalidad, vamos a participar en concursos, vamos a verlo, pero es cierto que ese aire de desánimo, ese aire de pesimismo se contagia mucho a través de las redes sociales y también está contribuyendo a esta problemática. Y ya por último me gustaría acabar, aunque sea un ejemplo tonto, yo que vivo más o menos en el medio rural, y hablar de qué ocurriría, imaginemos en un caso extremo, que como digo, a día de hoy no es el que va a pasar, pero imaginemos un caso extremo en el que llegaran a mi casa y automáticamente me prohíben criar mis pájaros, es decir, mis pájaros se convierten en ilegales, los canarios que tengo. Pongamos en esa situación extrema. Viendo el ejemplo de otros animales, yo por ejemplo se me ha ocurrido el caso de ovejas, de ganado ovino. En cualquier localidad, en cualquier pueblo es muy típico encontrarnos, no solo con personas que, bueno, son pastores, son ganaderos que tienen, pues pueden tener vacas, pueden tener cabras, pueden tener ovejas, ¿no? Pero hay mucha gente que, por ejemplo, tiene unas cuantas ovejas, 4, 5, 6, y las tienen, pues por ejemplo, para limpiar un huerto que tienen, para dejarlo limpio de hierba, o por simplemente por hobby y afición. Esa gente que tiene esas ovejas, la gran mayoría de ellos las tiene ilegales. Una oveja legal tiene una serie de identificaciones en la oreja, vemos que tiene un pendiente con una numeración, eso pertenece a un registro de una explotación ganadera que está a nombre de tal, con un DNI, realizan una serie de saneamientos, digamos que están controladas por la administración. Pero este tipo de gente que tiene ovejas, que como digo no las tienen identificadas ni nada, esas ovejas son completamente ilegales. O sea, yo las veo por el campo y veo que esas ovejas son completamente ilegales. ¿No tienen control sanitario? Hombre, entre comillas, porque sí que es cierto que si se preocupan un poco ese tipo de ganadero, pues también las hacen vacunaciones, también las desparasitan, etcétera, etcétera. Pero son completamente ilegales y además, al contrario que mis pájaros, por eso quiero poner este ejemplo, aunque parezca un poco tonto, al contrario que mis pájaros, se ven. Es decir, yo mi aviario lo puedo tener en el sótano de mi casa y nadie saber que tengo pájaros, tenga anillado o no anillado. Pero si tengo un huerto con unas ovejas, alguien en algún momento pasa de paseo, lo que sea, y ve esas ovejas que tengo yo ahí. Bueno, pues siguiendo con este ejemplo de las ovejas ilegales, como digo, hay una legislación totalmente específica y desde hace muchísimos años que dice que esas ovejas son completamente ilegales y lo refiere así de concreto, así de claro. Sin embargo, existen, son ilegales, pero existen. Es cierto que el ganadero, bueno, técnicamente a lo mejor no es ganadero porque no se dedica como tal a ello, pero la persona que tiene estas ovejas puede ser una persona jubilada o cualquiera por hobby, se expone de alguna forma al riesgo, a la posibilidad de que le puedan sancionar o le puedan multar o le puedan denunciar, sí que es cierto. Pero en la gran mayoría de los casos no pasa. Y también se expone a la posibilidad, lo que hemos hablado antes con la trazabilidad, de que no pueda dar salida, en este caso a esos corderos o a esos animales de excedente que va teniendo. Técnicamente sí, pero como en todo surge la ley, surge la trampa, también esa persona tiene la opción de cederle voluntariamente esos animales a otro, que ese otro los identifique como que son suyos y el otro, digamos, pueda comercializarlo tranquilamente. Es decir, lo pongo como ejemplo en contraposición con la ornitología porque incluso en este caso en concreto, donde hay una legislación real, sin nada abstracto, que te dice que está prohibido y que puede estar a la vista de todo, incluso aquí, en muchos aspectos, el gobierno o la administración no puede intervenir y por mucho que oficialmente esté prohibido, en la práctica existe. Con lo cual, lo digo un poco porque como hemos llegado a esta situación de psicosis, y ya no digo un aviario grande que se plantee reducir o no la producción, pero una persona que, por ejemplo, tenga 4 o 5 parejas en casa, o 10, me da igual, y que por este ambiente de psicosis, que todo lo que está oyendo continuamente sean noticias negativas, diga, uff, me voy a quitarme todos los pájaros porque me voy a meter en problemas. O sea, la gran mayoría de criadores estamos siguiendo con lo mismo. Yo tengo mi aviario exactamente igual que lo tenía hace 5 años. La gran mayoría vamos a seguir criando con ellos, a seguir concursando. Estamos viendo que hay muchas trabas por parte de la gobernabilidad, pero incluso en este caso completamente extremo, ni siquiera un gobierno, ni siquiera una administración tenía esa capacidad para intervenir tanto o para controlar tanto lo que estamos teniendo. Vale este ejemplo, como pueden valer otros. ¿Cuántos asuntos nacionales hay que, como tal, algo está completamente prohibido? El consumo de drogas, completamente prohibido.
¿Lo van a quitar alguna vez en la vida? No. El tema de la prostitución, que ya es meternos un poco en camisa de once varas, pero para poner otro ejemplo extremo que se extienda, el tema de la prostitución como tal no es legal en España, pero está en una situación de legalidad en la cual todos asumimos que va a existir y tal, y de alguna manera pues está normalizado. Es decir, incluso poniéndonos en este caso extremo, todavía los criadores podemos seguir disfrutando de nuestra afición. Con muchas trabas, como estamos viendo, pero a mí el disfrute de nuestra afición no me lo van a quitar unas personas que digan simplemente de que estoy haciendo una actividad que no es la correcta, cuando en la práctica no estoy haciendo nada que pueda estar afectando a personas ni que pueda estar afectando al bienestar de nuestros animales. Con lo cual, bueno, por acabar este vídeo un poco de todos estos factores que hemos analizado negativos, pues también pensar que de alguna forma sigamos hacia adelante con nuestra afición, sigamos disfrutando, sigamos, muy importante, demostrando a la gente que estamos cerca, de que nuestros animales están en las mejores condiciones de bienestar animal y que nos desvivimos por ello, y creo que es lo más importante de cara a la opinión pública. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo.